Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estéis. Hoy vamos a continuar con el curso este de Sabiduría Antigua para una nueva era, pero como todos los días, previamente vamos a hacer unos momentos de silencio para centrarnos y estar atentos a lo que vamos a decir. Bien, pues hoy toca el capítulo 12 que se titula Emociones, ¿son amigas o enemigas? De hecho, esta lección va a ser como una especie de introducción a la siguiente, que se llama Cómo nos afectan las emociones. Pero si no acabamos hoy la lección esta, que posiblemente no la acabaremos, pues el capítulo 13 quedará ya para después de las vacaciones. Vamos a empezar. ¿Emociones son amigas o enemigas? Empieza el libro diciendo, aquello que buscas desesperadamente lo perderás. Aquello que dejas ir lo tendrás en abundancia. La cita no sé de quién es. Y empieza con una especie de cuento, una moraleja, ¿no? Que se titula La mariposa elusiva. Dice, un hombre había coleccionado mariposas desde que era pequeño y tenía una colección enorme compuesta por diferentes especies. Era la colección más grande de su tipo y él estaba muy orgulloso de ella. Paseaba la vista todos los días por las filas de anaqueles y admiraba sus especímenes, algunos más pequeños que la uña de un dedo y otros tan grandes como un plato de comer. Sonreía con orgullo conforme observaba sus especímenes y pensaba sobre las aventuras que los mismos representaban, ya que muchos de ellos habían sido capturados por él personalmente. A pesar de todo esto, había un poco de tristeza dentro del hombre, porque faltaba una especie en particular. Era una muy rara que se encontraba solamente en un área en específico de una selva tropical lejana. Algunos otros coleccionistas habían informado haber visto esta mariposa, pero ninguno de ellos había sido capaz de capturar una. Había hecho la resolución de que obtendría este espécimen, no importa el costo que acarreara en tiempo, esfuerzo o dinero. Comenzó a hacer los preparativos para una expedición a la selva tropical, en donde se había visto antes a la mariposa. Luego de una planificación que tomó varias semanas, él llegó al área después de haber realizado un viaje largo y tortuoso, la última fase del cual fue en canoa manejada por indígenas. Los miembros de la expedición deambulaban y acampaban al final de cada día. El hombre dedicaba muchas horas buscando el objeto de su deseo. Día tras día se topaba solo con desilusión, frustración y desesperanza. Su determinación comenzó a flaquear, pero entonces pensaba en lo mucho que este espécimen aumentaría su reputación entre sus pares. Él sería famoso y la tenencia exclusiva de este espécimen le traería la estima y la envidia de todos, así que prosiguió con motivación renovada. Motivación que le traería estima y envidia, ¿no? Finalmente, el evento que tanto él había anhelado sucedió. Frente a él estaba el objeto por el cual tuvo que pasar tan largo viacrucis. Inmediatamente reconoció a la mariposa por sus marcas, las cuales habían sido descritas anteriormente por otros coleccionistas. Alzó su red y justo cuando la blandió para atrapar a la mariposa, ésta levantó el vuelo y se posó sobre otro lugar. Una y otra vez, justo cuando él estaba a punto de lograr su objetivo, la mariposa escapaba en el último segundo, casi como si estuviera jugando con él.
Estaba agotado luego de varias horas de intentos infructuosos para capturar a la mariposa. Se sentó a descansar en un árbol caído y puso la red en el suelo a su lado. Sosteniendo su cabeza con las manos, pensó acerca de la posibilidad de regresar sin haber logrado su objetivo. Tendría que enfrentar a todos a los que les había hablado sobre esta aventura y admitir que él era un fracasado. Luego de reflexionar por algunos minutos sobre su destino, algo captó su atención y como sus ojos estaban cerrados, no fue por nada que él hubiese visto. ¿O sí? Percibió cierto campo energético, algo que no había estado allí un momento antes. Abrió los ojos lentamente y miró con detenimiento hacia su izquierda. Ahí, descansando sobre su hombro, estaba la mariposa elusiva. Tuvo cuidado en no permitir que la excitación se apoderara de él y así asustar a la mariposa. ¿Qué hacer? Muy despacio trató de agarrar la red con su mano derecha, pero la misma estaba en el suelo justo fuera de su alcance. No se atrevió a propinarle a la mariposa un golpe repentino con su mano, ya que esto la destruiría. Ponderando acerca de la situación difícil en que se encontraba, estaba cada vez más fascinado con esta criatura, la cual por años constituyó el objeto de sus sueños más entrañables. Aquí estaba descansando sobre su hombro sin poder capturarla. Contempló los colores exquisitos e iridiscentes que destellaban a la luz del sol, los cuales latían con el flujo y reflujo de la vida. De repente le sobrecogió un sentido de desesperanza. Quedó conmocionado al percatarse de que justo un momento antes él había estado tramando para matar a esta criatura indefensa. Entonces pensó acerca de todas las otras criaturas indefensas que había matado de forma que pudiera tener una colección de la cual sentirse orgulloso. Cuántas miles de vidas él había destruido a consecuencia de sus carencias egoístas. El horror de esto lo conmocionó hasta el tuétano de los huesos. El arrepentimiento le llegó al corazón a medida que las lágrimas colmaban sus ojos. La mariposa cambió su postura ligeramente y giró tal y como si estuviese mirándole directamente. Era su mirada de despedida. Entonces la mariposa voló hacia lo alto y desapareció de la vista. Bien, en el capítulo 2 leímos acerca del juguete mágico, aquellas cosas que nos distraen y a las que nos apegamos, ¿no? En ese relato, y en el que acabamos de leer, vemos el efecto del deseo sobre nuestras vidas. El deseo es lo que nos impele a actuar. Si no hubiese deseo que proveyera el ímpetu, no tendríamos un propósito en la vida y simplemente existiríamos. Nos estamos refiriendo a las acciones de un sistema solar, de un planeta, de un hombre, de una hormiga o de un átomo. El deseo es el factor motivador que ocasiona que nos movamos hacia adelante. Pero claro, cuando está hablando aquí del deseo de un sistema solar, de un planeta, de un hombre, de una hormiga o de un átomo, tenemos que saber que evidentemente no es el mismo, no es la misma cualidad de deseo la que tiene un sistema solar, la que tenemos nosotros, o la que tiene una hormiga o un átomo. O sea, hay diferencias, ¿no? Que digamos que cuando estamos hablando de un sistema solar, tal vez deberíamos aplicar una palabra diferente y no la palabra deseo, pero bueno. Bien, en la etapa actual de la evolución humana, es el deseo emocional, que podemos definir como aquello que el ego anhela, lo que nos motiva. Queremos una relación amorosa, dinero, poder, objetos materiales, etcétera, que provoquen envidia en los demás. Dentro de pocos siglos, las necesidades emocionales personales habrán comenzado a disminuir a medida que nuestra motivación en la vida y en la voluntad sea sustituida por un tipo de deseo diferente.
Dice, dentro de pocos siglos, supongo que está hablando de nosotros en futuras encarnaciones, ¿no? Porque seguramente dentro de pocos siglos la humanidad seguirá siendo más o menos como es ahora. Habrá habido pequeños cambios, ¿no? Pero respecto al aspecto emocional, posiblemente se necesitarán muchos siglos para que esto realmente cambie, ¿no? Pregunta, dice, ¿pero no dejaríamos de ser humanos si ya no tuviéramos emociones? Pues no son las emociones las que nos hacen humanos. Es cierto que los animales tienen menos emociones que nosotros los humanos, pero sus emociones están guiadas por el instinto y no por la mente. Como humanos, nosotros tenemos emociones poderosas y bien desarrolladas, pero en general a nuestra mente le queda mucho desarrollo por delante todavía. Somos humanos por el nivel de conciencia que hemos adquirido y no porque tenemos emociones. Como hemos visto, en la mayoría de los humanos es el kama manas o la parte inferior de la mente, la cual está ligada al deseo emocional, quien los propulsa para que obtengan experiencia. Las personas iluminadas son propulsadas por el buddhi manas o la parte superior de la mente, la cual está ligada a la intuición. El campo o esfera de existencia búdico vibra a una frecuencia mucho más elevada que las emociones. Por lo tanto, digamos que cuando la persona está enfocada en el buddhi manas, la emoción quizás deja ya de ser emoción, es más bien voluntad, ¿vale? Pero bueno, aquí vemos la constitución del ser humano y aquí es donde estamos nosotros, en el manas inferior, enfocado hacia las emociones, hacia el astral, en lo que llamamos el kama manas, y bueno, tenemos que ir evolucionando para que nuestra mente se enfoque precisamente hacia buddhi, ¿no? Que sería el buddhi manas. Dejar lo que es la personalidad y enfocarnos más en lo que realmente somos. Bien, estamos hablando, el libro se titula, el capítulo este, Emociones, ¿no? Pero quiero hacer alguna objeción y vamos a verlo, ¿no? Tendríamos que diferenciar entre emociones y sentimientos. A pesar de que en el libro está tratando como emociones todo, tanto emociones como sentimientos. Y vamos a ver qué diferencia hay entre una emoción y un sentimiento. En principio, las emociones son universales y se han desarrollado a lo largo de la evolución humana, diría a lo largo de toda la evolución, porque también los animales, como hemos visto antes, tienen emociones, se han desarrollado a lo largo de toda la evolución para ayudarnos a sobrevivir y adaptarnos al entorno, ¿vale? Estos son las emociones, que son universales. Los sentimientos, sin embargo, son subjetivos y personales y están influenciados por nuestras creencias, valores y experiencias individuales. Las emociones son respuestas automáticas e involuntarias, mientras que los sentimientos son la evaluación consciente de esas respuestas emocionales. Digamos que no hay una barrera infranqueable entre lo que es una emoción y lo que es un sentimiento, porque hay diferentes tipos de emociones que se van aproximando a lo que son sentimientos, ¿no? O sea, aquí vamos a ver unas pocas emociones que son universales, pero digamos que hay otras más que ya empiezan a estar un poco metiéndose en el terreno de los sentimientos, ¿no? Así, las emociones son respuestas automáticas y los sentimientos son evaluación consciente de esas respuestas emocionales. Las emociones son inconscientes y automáticas, mientras que los sentimientos son conscientes y requieren de una reflexión y una evaluación consciente. Las emociones son temporales y su duración, generalmente más corta, puede variar dependiendo de la situación. Por otro lado, los sentimientos pueden ser más duraderos y pueden o no ser congruentes con nuestra conducta. Es decir, podemos ocultar o disfrazar nuestros sentimientos, mientras que las emociones son difíciles de controlar.
Las emociones básicas, estas que hemos dicho que son universales, son el miedo, la tristeza, la ira, la alegría, la sorpresa y el asco. Digamos que son universales porque son inconscientes y prácticamente son automáticas. Ocurre algo y automáticamente, sin que haya ningún pensamiento por medio, aparece la emoción, ¿vale? Cuando hablamos de sentimientos, hay un proceso ya en el cual interviene la mente, ¿de acuerdo? Si queréis comentar alguna cosa para que se acabe de aclarar el tema entre emoción y sentimientos, quizás sería el momento, ¿no? Porque sentimientos, como vamos a ver ahora, pues hay un montón. No sé si aquí están todos, los he cogido de internet, eh, creo que hay unos 150 y a lo mejor incluso podría haber más, ¿no? Aquí he marcado también las emociones, ¿no? Pero claro, luego estas emociones, por ejemplo, el miedo es una emoción instantánea, automática, pero el miedo también puede ser un sentimiento. Una persona que no hay nada de motivos para tener miedo, no llega un león corriendo hacia nosotros, puede tener una actitud miedosa pensando que puede ocurrir algo. Entonces ya hay una intervención de la mente, por lo tanto el miedo también sería, depende cómo sea el miedo, puede ser un sentimiento. ¿Okay? Como decía, si queréis comentar alguna cosa, preguntar algo, alguna aclaración. Daniel. Sí, hola Ramón. Hace poco estaba haciendo un curso de filosofía sobre el miedo y también se hablaba de las emociones y los sentimientos. Y decían que los sentimientos, los filósofos, tienen que ver con el en sí, tienen que ver con el ser, el sentimiento. Y la emoción es la manifestación del sentimiento. El sentimiento puede no verse, pero la emoción sí se ve. Es exterior, no es interior. Esa es una diferencia clave entre emoción y sentimiento, según en un sentido filosófico, en un sentido, ya no hablo en un sentido místico, pero sí en un sentido filosófico, que lo trataron Descartes, Sartre y otros muchos filósofos de la historia. Y decían eso, que el sentimiento tiene que ver con él en sí y la emoción con el per se. O sea que la emoción es exterior, la emoción se ve, tú puedes ver la emoción en alguien, pero no el sentimiento. El sentimiento es más, tiene una cualidad de invisibilidad, porque no se ve, pertenece al alma, pertenece al individuo, pertenece a la parte interior de uno, ¿no? La emoción sí, la emoción se exterioriza. Y esa es una diferencia bastante importante, entiendo. Mira, mira, aquí tengo dos ejemplos. Este podría ser la alegría. Aquí tenemos la emoción universal de la alegría o la sorpresa, ¿no? Una sorpresa alegre. No interviene aquí la mente. Es instantánea, automática. Vemos aquí también alegría, pero es un sentimiento y está manifestándolo también, o sea, la gente puede ver que esta persona de aquí está en una situación alegre, ¿no? Pero, como decíamos, aquí le estamos tratando de que la emoción es algo automático, donde no interviene la mente, y en cambio el sentimiento es cuando interviene la mente. Eso no significa que haya emociones, evidentemente, que las llevamos interiormente y que nadie puede verlas, pero también ese sentimiento, aparte de llevarlo por dentro, podemos manifestarlo con el rostro, con esa expresión que está indicando que tenemos un sentimiento concreto, ¿no? Quizás son, Por eso por quizás eso te estamos decía, Ramón, hablando de lo mismo, pero diferentes escuelas igual están tratando de separar una cosa de diferente manera, ¿no? Pero bueno, yo bueno, quería lo hacer que esa quería de aclaración alguna manera solamente. comentar es que en el libro está hablando solo de emociones y realmente se está refiriendo tanto a emociones como a sentimientos, ¿eh? Y era una manera, digamos, de ver la diferencia entre unos y otros. Pero bueno, quizás cada escuela tiene su manera de interpretarlos, ¿no?
Lo que tenéis que tener claro que cuando estemos hablando durante el libro, leyendo emoción, se está refiriendo tanto a emoción como a sentimientos. Clarisa. Sí, esto quería solamente apuntar algo que hemos de considerar tanto en estos asuntos como en cualquier otro, pero refiriéndonos ahora a estos, como las emociones y los sentimientos, realmente no hay un corte, sino que hay una especie de solapamiento en muchos casos donde se funden los dos y se están experimentando los dos a un tiempo. Sí, es muy difícil poner cortes y poner estancos a ciertas cuestiones que se relacionan con la evolución humana, ¿eh? Y en eso hemos de ser más abiertos, más flexibles para darnos cuenta, porque si no tendemos a poner rigideces en algunos aspectos. Yo en mi caso me tengo que vigilar a mí para no incurrir en estas cuestiones, ¿no? De no ser rígida con las cosas. Sí, sí, Clarisa, así es. Aquí estamos hablando de que estas emociones universales, estas seis, eh, son universales porque parece ser que independientemente del tipo de persona, de la cultura, del lugar, todo el mundo estas seis emociones las manifiesta. Lo cual no quiere decir que son las únicas emociones que hay. Hay más emociones, bajo el criterio este que estoy hablando aquí, serían toda aquella emoción automática e involuntaria que puede ser alguna que no esté aquí en estas seis, ¿vale? Ahora bien, lo que decía Clarisa, la barrera entre emoción y sentimiento no está clara. Algunas, o sea, es eso, igual que cuando estamos hablando de los planos, entre un plano, un subplano y el otro, a veces la diferencia es tan pequeña que no se puede. O incluso en los reinos, reino mineral, animal, vegetal, el paso de vegetal a animal, hay muchas formas de vida que no están claras dónde se ubican, si en el vegetal o en el animal, ¿no? O sea que no seamos, digamos, rígidos y bueno, pues eso, tenemos emociones y tenemos sentimientos, ¿no? Pero quedémonos con la idea de que cuando interviene la mente, estamos hablando más bien de un sentimiento. Patricia. Hola, muy buenos días, Ramón, muy buenas tardes o días a todos. Una pregunta, ¿estos sentimientos y emociones que nosotros generamos realmente son reacciones de nuestra personalidad? Gracias. Las emociones y los sentimientos están vinculados evidentemente a la personalidad. A ver, yo diría que una persona iluminada, que ya está en budimanas, que su personalidad es un vehículo, no como para nosotros que prácticamente nos identificamos con la personalidad. Estas personas no es que no, bueno, no lo sé, no lo sé. Yo diría que no tienen sentimientos igual que nosotros. Tienen la valoración seguramente de lo correcto, de lo incorrecto, pero no se desequilibran como nos desequilibramos nosotros con las emociones. Acaba de llegar mi hija. Sí. Claro. Bueno, pues eso, no estoy convencido, pero creo que una persona iluminada evidentemente no tiene las emociones como las tenemos nosotros. Tendrá seguramente otro tipo de sentir o de percibir lo que está ocurriendo, no lo sé, ¿no? Es que en cualquier caso una persona iluminada no es arrastrada por, sino que tiene un estado interior de serenidad que no se perturba ante los acontecimientos. Pero hablamos de una persona iluminada. Iluminada, sí. El resto nos perturbamos por muchas cosas. Sí, bueno, O no tantas, depende. el resto nos perturbamos, pero también hay técnicas o escuelas
eh, por ejemplo, los estoicos, ¿no? Que hablan del control de las emociones y de los sentimientos, ¿no? De que, bueno, los vamos a tener, pero estamos en nuestro centro y no nos desequilibran, ¿no? Y eso no significa que estemos iluminados, simplemente que hemos conseguido controlar el mundo este emocional, ¿no? Sí, en relación con esto también es importante considerar que cuando se trata de control, tarde o temprano se pierde. Acontece algo que tuerce el control de la persona, que lo está haciendo por control y no por iluminación. Ya. Es Sí, distinto. sí, sí. Puede ocurrir cuando pensamos que hemos conseguido alguna cosa, pues sí, seguramente hemos conseguido algo, pero puede llegar una circunstancia en que veamos que no lo hemos conseguido del todo, que realmente todavía nos queda un poco de trabajo por delante, ¿no? Sí, es que está muy bien hecho, viene la vida, que es la vida Sí, divina y no otra vida, la vida divina, y nos pone ante una situación sí, que realmente nos pone en el lugar en que estamos. Dice, a ver, que no te creas tú que ya has conseguido nada, que fíjate lo que tienes aquí ahora, ¿no? sí, Es sí, sí. importante, eso son las pruebas, Las pruebas, los exámenes. los exámenes, sí, sí, Ramón, sí. Bueno, pues nada, venga, continuamos con el libro. Veis aquí un mogollón de sentimientos, porque he puesto esta aclaración porque en el libro está hablando siempre de que las emociones siempre van acompañadas de un pensamiento. Y era para aclarar que hay emociones que son automáticas, que no hay ningún pensamiento detrás, ¿no? Bien, lo último que habíamos dicho del libro era que las personas más iluminadas son propulsadas por el Buddhimanas o la parte superior de la mente, la cual está ligada a la intuición. El campo o esfera de existencia búdico vibra a una frecuencia mucho más elevada que las emociones. Y pregunta este señor, dice, ¿cómo podemos reconocer a alguna de estas personas más iluminadas, quienes ya no requieren de las emociones para que las impulse a actuar? Pues por sorpresa, a muy pocos de ellos podemos encontrarlos entre las llamadas personas espirituales del mundo. Fijar lo que dice. Quiere saber cómo podemos reconocer las personas más iluminadas. Dice, por sorpresa, dentro del mundo este de las personas teóricamente espirituales, a muy pocos de ellos podemos encontrar que estén iluminados o que estén más iluminados. Con frecuencia podemos encontrarlos entre los científicos y los filósofos, entre aquellos que ponderan profundamente acerca de los misterios de la vida. Lo cual no significa que en el mundo espiritual o personas que estén en el camino espiritual no sean personas más iluminadas como podemos encontrarlos entre los científicos y los filósofos. Y dice a muy pocos de ellos, o sea que hay algunos que sí, realmente, dentro de las personas espirituales, hay algunos que están más iluminados, ¿no? Pero bueno, aquí habla de que entre los científicos y los filósofos seguramente que hay más personas o podemos encontrar estas personas que son más iluminadas. Einstein, quien quería conocer la mente de Dios, es un ejemplo de este tipo de persona más iluminada. No que esté iluminada, sino más iluminada. A estas personas no les preocupa sus necesidades personales, sino que más bien se enfocan en materias de importancia planetaria y hasta cósmica. Podría decirse que los pies de estas personas escasamente tocan tierra, pues ellos están inmersos profundamente en la contemplación de asuntos más elevados. Con toda probabilidad no los encontraremos asistiendo a eventos deportivos, cines u otros lugares repletos de agitación emocional. ¿Quieres decir algo, José Antonio? Sí, perdona, es que estoy viendo la pantalla, que lo has dejado como en letra muy grande, se ve partida. O sea, no se ve en una sola unidad como antes. No, esto es tu pantalla, Josep. Pues no había tocado nada, solamente se ha quedado así.
Hay una opción que es, no la tengo yo aquí, que es vista o algo así, cómo No, no, verlo. ahora. Arriba, Opciones de Arriba, vista. arriba a la arriba, derecha. en el Sí, ángulo claro. superior derecho de tu pantalla Sí, que lo estoy pone viendo. vista, se Sí, sí, despliega la doblante. A y ahí ver, puedes poner pantalla completa, que está abajo. cambiar la pantalla completa. No, no, es que la letra se ha quedado así de grande. Yo no te lo veo, A ¿eh? mí se me abre en estándar, lado a lado del hablante, que lo tengo porque así. Prueba alguna otra opción Estoy eh, probando. esto de vista. y no te sale debajo salir de pantalla completa o poner pantalla completa. No, sigo teniendo Si la es, pantalla. si es touch, a lo mejor la maximizó nada más que le pellizque hacia adentro. Es la letra ha quedado gigantesca y no, Pues no veo es toda la tu, página, toda la pantalla. Nada más Y, pellizque la pantalla hacia adentro, como ha de ser touch, ¿no? Porque dale, así me pasa a mí también. dale a escape o algo, en fin, no lo sé. bueno, es igual, lo seguiré como pueda y ya está, no Bueno, pasa nada. bien, decimos que en eventos deportivos, en cines, en discotecas y tal, seguramente no vamos a encontrar a estas personas más iluminadas o más evolucionadas. ¿Por qué dice usted que no, que podemos encontrar pocas de estas personas iluminadas, más iluminadas, entre las personas espirituales del mundo? Uno pensaría que debería ser lo contrario, ¿no? Desafortunadamente, la mayor parte de las llamadas personas espirituales lo que han hecho es sencillamente cambiar en la vida un tipo de drama emocional por otro, el cual vendría a ser un tipo de drama espiritual. Es decir, aquí interviene mucho el ego, es una apariencia que alguien toma de que, bueno, soy estudiante de teosofía y estoy, bueno, siguiendo el camino espiritual y yo soy, ¿eh? Pues Sí. hay Algunas mucho personas ego. directamente dicen es que yo soy muy espiritual. Sí, sí, sí. Y claro, eso es Seguramente, un error. seguramente hay mucho ego en estas personas que aparentan estar en el camino espiritual, ¿no? Lo más prudente y real en nuestro caso, como estudiantes de teosofía, es decir que estamos interesados por los asuntos espirituales. Sí, estamos estudiando, pero no andar vestidos de blanco y con apariencias de que, bueno, estamos flotando por la vida, ¿no? Comportarnos de forma normal como todo el mundo, ¿no? De hecho, seguro que una persona iluminada pasa por nuestro lado y no nos daremos cuenta porque veremos que es una persona que va vestida y tiene una apariencia normal y corriente, ¿vale? Solamente si somos capaces de detectar la vibración, seremos capaces de ver a esa persona más iluminada. Pero si no, pasará por nuestro lado y ni la veremos. Bien, pues continuamos. Dice, en las religiones organizadas podemos ver esto con frecuencia en forma de servicios que se asemejan a un concierto de rock, con música ruidosa, cánticos y oraciones con mucho fervor y un drama emocional grande. No existe nada particularmente espiritual en este tipo de teatro religioso, ya que el mismo está diseñado para apelar al ego personal y su necesidad por el drama emocional. Está hablando, pues, de casi todos los ritos que hay religiosos en todo el mundo, no solamente en el cristianismo, sino en los centros budistas, en el Islam, en todo esto, en todos estos ritos que se hacen, seguramente están apelando al ego. Hay otras personas que, aunque son más calladas y estudiosas, frecuentemente no son mucho más adelantadas. Puede que ya no se deleiten con las vibraciones de la música ruidosa y los eventos grupales emocionales, pero todavía están siendo guiadas por la necesidad del drama en sus vidas. Sus egos no solo están intactos todavía, sino que son poderosos. Estas personas han sustituido las emociones bajas y más primitivas con emociones
espirituales. Como ejemplo de lo anterior, hay estudiantes de esoterismo que con frecuencia captan un pequeño fragmento de un concepto y entonces, en vez de guardarlo en su corazón cuidadosamente, en donde pueda desarrollarse y crecer hasta convertirse en un entendimiento mayor, se entusiasman y no pueden esperar a compartirlo con otras personas, lo que significa que su ego recibirá un gran impulso al ser él quien anuncie esto al mundo. O sea, cuando hemos captado algo de un libro espiritual, enseguida queremos transmitirlo a los demás, ¿no? Para hacer ver que somos más listos, que, en fin, tenemos que tener siempre mucho cuidado con lo que hacemos y qué parte de ego es el que está interviniendo en lo que hacemos. El ego se disfraza de cualquier cosa y muchas veces nos engaña. Siempre nos está engañando. A lo largo de los siglos no han faltado personas que forman grupos alrededor de sí mismos para anunciar al mundo el regreso inminente de Cristo a la tierra. Aún en la Biblia podemos ver que esto ocurrió al poco tiempo de que Jesús muriera y ha continuado sin aminorar hasta el presente. Y no solamente digamos, gurús que avisan del regreso de Cristo, sino gurús que se dan de muy espirituales y crean grupos a su alrededor, o sectas, gente que les sigue, etc., ¿no? Eso no quiere decir que realmente no haya maestros de verdad, ¿no? Seguramente que los hay y no faltan, siempre hay personas iluminadas en toda época que nos pueden ayudar. Pero ojo a quién seguimos. Tenemos que tener cuidado de que no todo lo que parece ser un gurú lo es. Miremos a los grupos que proclaman de forma vociferante el regreso de Cristo, que tienen como evidencia una serie de signos milagrosos y que poseen relatos extraños para corroborar su mensaje. En el centro de estos grupos podemos encontrar una o más personas con egos enormes que realizan un gran espectáculo para presentarse como un gurú, quien ha sido seleccionado especialmente para anunciar al mundo este gran evento. Seguramente que muchos de los gurús que hay por ahí, falsos maestros iluminados, son muy inteligentes, y seguramente que tienen una capacidad oratoria grande y son capaces de convencer a muchos ilusos, ¿no? Bien, echemos una mirada a sus profecías y encontraremos que las mismas no se materializan, lo cual ocurre una y otra vez. También encontraremos que muchas de las cosas que estas personas escriben no tienen más sustancia que las que podrían tener los escritos de un estudiante de escuela secundaria. ¿Quiere esto decir que no hay tal cosa como la segunda venida de Cristo? El nacimiento de la conciencia crística dentro del corazón es la única venida de Cristo que resulta importante para una persona. Es obvio que esto es un evento muy personal y precioso, algo que se debe mantener en privado y sobre lo cual se debe considerar cuidadosamente. No es nada que deba anunciarse al mundo, de ahí la parábola de no arrojar tus perlas a los cerdos. O sea, la venida de Cristo es el nacimiento de la conciencia crística en cada uno de nosotros. Es esa especie de iluminación. Esa es la venida de Cristo, ¿vale? ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? Hay avatares o seres divinos que de vez en cuando vienen de un nivel de existencia mucho más elevado para ayudar en el desarrollo espiritual de la humanidad. Ellos, estos avatares o seres divinos, aún a veces nacen de padres humanos y ocupan un cuerpo físico, aunque esto es un evento raro. Es más común que estos avatares abriguen con su energía a seres humanos que han purificado sus propios cuerpos físicos y sus pensamientos y que han reducido grandemente o eliminado
de su naturaleza las emociones negativas. No sé si habéis entendido esta parte de que estos avatares o seres divinos pueden nacer de padres humanos, nacer como un bebé, pero es más normal seguramente que, digamos, que utilicen a alguna persona que tiene un gran desarrollo, una gran evolución, y que la utilicen para manifestar sus enseñanzas, ¿vale? Esto pasó con Blavatsky, ¿vale? Maestros se manifestaban a través de Blavatsky en alguna ocasión, en varias ocasiones, ¿no? Bien, esto le permite a estos avatares manifestar conciencia en los planos inferiores sin necesidad de adoptar un cuerpo físico propio. El ser que ocupa la posición del Cristo o instructor del mundo vendrá al mundo en algún momento. Él puede decidir usar un cuerpo físico, pero podría ser que el vehículo más denso que ocupe sea en el nivel astral. Quiere decir que este instructor del mundo llegaría solamente en el nivel astral y estaría ocupando el cuerpo de alguna persona, ¿vale? No importa cómo decida aparecer, no será en la forma del evento público que tantas personas proclama que será. Solo aquellos que sean iluminados se percatarán de su existencia en el mundo, y solo ellos serán capaces de beneficiarse en algún grado de su estancia aquí. La persona común no tendrá la capacidad de soportar ni de darse cuenta del nivel de vibración más elevado y no podrá reconocer la posición exaltada del Cristo. Seamos cautelosos de aquellos que se visten con ropajes espirituales, y aquí nos referimos tanto literalmente como en sentido figurado. O sea, no solamente el que lleva ropas blancas, sino el que va con apariencia espiritual, ¿no? Aquí nos referimos tanto literalmente como en sentido figurado para impresionar a otras personas con su desarrollo espiritual. Cualquier persona que haga esto lo que hace es simplemente realzar su ego espiritual. Puede que haya algo de motivación altruista en el interior, pero la misma ha sido oscurecida por un ego aún potente en el gurú, ¿vale? Tengamos presente que toda energía vibra a una frecuencia específica. Todo aquello que vibre dentro de un cierto rango de frecuencia se denomina astral o emocional. Cuando hablamos de vibraciones, estas incluyen no solo las físicas, sino a las frecuencias vibratorias que animan la materia en todos los planos de existencia. Cada tipo de vibración solo puede ser percibida en su propio nivel. Hay muchas personas que aparentan ser ciertas. Hay muchas cosas que aparentan ser ciertas y que tienen sentido, pero que no las podemos probar necesariamente a otras personas. Cada concepto debe ser captado en su propio nivel. Desafortunadamente, en algún punto, las palabras se convierten en casi inútiles para explicar conceptos más elevados. En estos casos, las palabras sirven solamente como símbolos, insinuaciones y sugerencias para la persona perceptiva que contempla y medita sobre ellas a fin de alcanzar mayor iluminación. En el rango vibratorio más elevado se encuentran las emociones positivas, tales como la compasión, la benevolencia, la bondad y el interesarse y ocuparse de los demás. He puesto aquí este esquema en el plano astral que, como veis, tiene 7 subplanos. Pues bien, en estos subplanos de arriba es donde están, digamos, esas emociones, esos sentimientos más positivos, ¿okay? Y en los de abajo es donde están las emociones y sentimientos más negativos, ¿okay?
Dice este señor, yo no consideraría esto último como emociones, sino como rasgos del carácter. Clarisa. Sí, porque es muy interesante, ya que has puesto el cuadradito con los subplanos del plano astral. Hemos de tener en cuenta lo siguiente, para esto como para otras cosas: la compasión, la benevolencia, la bondad, el interesarse y ocuparse de los demás, que es el darse a los demás. Todas estas son características búdicas que se estarán expresando a través de esos subestados del plano astral que has puesto aquí, a través de esos subestados más elevados, cuando hayamos purificado todo nuestro vehículo astral. Y entonces nuestro vehículo astral en esos subestados podrá responder, vibracionalmente podrá responder, ser receptivo a lo que viene de Budi y ser expresión de lo que viene de Budi. Sí, de hecho, el plano astral es un reflejo del plano búdico. Bien, pues cuando dice en el rango más elevado de vibración se encuentran las emociones positivas como la compasión, benevolencia, bondad, interesarse y ocuparse de los demás, este señor dice, yo no consideraría esto último como emociones, sino como rasgos del carácter. Y contesta, mientras la acción comprenda el más mínimo deseo personal, la misma es emocional en su naturaleza. Clarisa, ¿tienes esa levantada? No sé si quieres decir algo. Vale. Bien, mientras la acción comprenda el más mínimo deseo personal, la misma es emocional en su naturaleza. Examinemos con detenimiento el motivo de nuestras acciones. Si le regalamos algo a alguien porque queremos que esta persona reconozca nuestra generosidad, entonces esto no fue un regalo de verdad. Regalamos esto porque queríamos algo a cambio, aun cuando esto no fuera algo material. Queríamos realzar nuestro ego. Pocas personas en el mundo son honestas por completo. Resulta sumamente difícil ser honesto cuando nuestro ego está de por medio y se siente amenazado. Nuestro ego hará todo lo posible por convencernos de que nuestros motivos son puros y desinteresados cuando en realidad no lo son. Y esto lo podéis comprobar repetidamente. En multitud de ocasiones las personas están haciendo un favor, están regalando, están haciendo algo diciendo que es de forma desinteresada, de forma altruista, sin querer nada a cambio. Y en realidad, aunque, o sea, a nuestro nivel, estoy hablando a nuestro nivel, a nuestro nivel, aunque sea de forma inconsciente o de forma muy así, muy sutil, está por medio el ego, está por medio el ego. Y es importante que seamos conscientes de que el ego está manifestándose continuamente y a pesar de que seamos muy altruistas y generosos y tal, en el fondo hay algo de ego. Está escondido, está ahí que no aparece, pero está. Y estoy hablando a nuestro nivel, a no ser que en alguno de vosotros esté ya a un nivel evolutivo muy avanzado, ¿vale? Pero ojo porque prácticamente todo lo que hacemos para los demás está interviniendo de formas muy sutiles el ego. Y ser consciente de esto y darse cuenta es importante para poder ir venciendo este ego. Si estamos convencidos de que somos altruistas, generosos y de que esto lo he hecho totalmente desinteresado, sin que intervenga nada de ego, seguramente nos estamos equivocando y no estamos, digamos, aprendiendo o ayudando a limitar a este ego que nos trae por la calle la amargura. Bueno,
No sé si he sido demasiado tajante, pero yo lo veo así, ¿vale? Bien, ¿y por qué? Porque es así, ¿no? Porque el ego sabe que si no existe egoísmo en nosotros, él dejará de existir. Y por lo tanto, él sigue estando ahí, presente en todas las acciones que hacemos, ¿no? Muchos actos que aparentan ser bondadosos y compasivos en la superficie contienen motivos contradictorios, tanto egoístas como desinteresados. En el mundo, muchas fundaciones caritativas nunca existirían si no fuera por el hecho de que su fundador recibe elogios y reconocimientos por ser tan generoso. Está bien que haya fundaciones caritativas y ONGs, pero en el fondo prácticamente todas las personas que están vinculadas en esta actividad, que es loable, que está muy bien, hay egos de por medio, hay egos. Dice, pero ¿cuántas personas donarían el dinero de forma anónima sin ninguna necesidad de satisfacción personal? Pues también ahí está metido el ego. Cuando damos un donativo, por ejemplo, si vas a la iglesia y das un donativo, nadie sabe que lo has dado. Si estás solo y nadie sabe, pero en el fondo sigue habiendo una porción de ego cuando estás haciendo esta donación anónima, ¿vale? Hay ciertamente personas que dan dinero de forma anónima y lo hacen evidentemente de forma desinteresada, pero tengamos cuidado con el ego. Analicemos siempre qué parte de ego está interviniendo en nuestras acciones. Bien, dice, ¿cuántas personas donarían el dinero de forma anónima? Dice, pues hay personas que lo hacen, pero son pocas en comparación con las que no lo hacen. El amor incondicional, el gozo, la bondad amorosa, la compasión verdadera, las cosas que no comprendan motivos o emociones egoístas, todo esto son características del alma y las mismas se reflejan solo en los niveles más elevados del campo o esfera astral. Y muchos de nosotros todavía no hemos llegado ahí. Constituye un gozo trabajar con personas que exhiban estas características, ya que nunca hay un cuestionamiento acerca de sus motivos ni la necesidad de recurrir a sus egos, porque no existe el ego y sus motivos son siempre puros. Nunca ha existido una emoción sin que haya habido un pensamiento detrás de ella. Esto es lo que dice el libro. Y por esto he hecho la aclaración aquella de emociones y sentimientos. O sea, yo diría que hay emociones, de estas emociones universales, que son automáticas e inconscientes, que evidentemente no hay un pensamiento detrás. Es una reacción automática donde no hay un pensamiento. Seguramente el pensamiento viene después, pero la emoción ha salido, estas emociones universales de las que hemos hablado, ha surgido sin un pensamiento detrás. Pero bien, vamos a entender que salvo estas pocas emociones que son automáticas, como el susto, un susto, prácticamente todo lo demás, todas las demás emociones y sentimientos, siempre interviene la mente, ¿no? Imaginemos que nos persigue un león hambriento. Mientras no nos percatemos de ello, ¿tendremos alguna emoción al respecto? Pues no. Continuaremos alegremente, sin darnos cuenta de la situación y haciendo lo que estuviésemos haciendo. Ahora imaginemos que nos volteamos y vemos al león agazapado y listo para lanzarse sobre nosotros, ya que nos ha identificado como una presa. ¿Habría emociones aquí de nuestra parte? Pues yo creo que sí, pero habría esa emoción que se habla anteriormente, emoción donde no interviene la mente, sino que es el miedo y rápidamente ese miedo nos haría huir, ¿no? Pues para la mayoría de las personas evidentemente habría esta emoción del miedo, ¿no? Habría un flujo de adrenalina y el cuerpo se pondría inmediatamente en el estado de pelear o de huir. Clarisa. Aquí de nuevo viene aquello del solapamiento. Aquí se puede dar una reacción que es en parte instintiva,
porque tenemos mecanismos del instinto antiguo que han quedado en nosotros para preservarnos. Son una ayuda para que no se destruyan los cuerpos. Pero luego, por otro lado, sí que hay mucho de mente en ello, sobre todo en las personas que ya hemos grabado por el conocimiento en los libros, por todas las grabaciones que hay sobre la naturaleza, que los leones tienen una cierta conducta, los hemos visto filmados y tal. Y entonces eso está en nuestra mente y está grabado. Por lo tanto, sí que hay pensamiento detrás de una reacción, en este caso, por el ejemplo, ante un león. Pero lo mismo puede servir ante otras muchas cuestiones. Hay una mezcla. En muchos casos hay una mezcla de lo que es instintivo y que ahí no ha participado el pensamiento con lo que sí está grabado, y ahí, aunque en este momento no estuviéramos pensando en un león, reconocemos lo que es el león y por lo tanto la reacción inmediata es cuidado que este me come. Bien, simplemente era para tener claro de que lo que aquí está diciendo el libro, pues a veces sí que puede ser que hay una emoción sin que haya un pensamiento, ¿vale? Simplemente esto. Pero vamos a continuar y recordar, cuando habla de emoción en el libro, está hablando tanto de emociones como de sentimientos, ¿ok? Bien, pensemos en esto detenidamente. ¿Qué fue lo que ocasionó el cambio entre un estado de no emoción, cuando no sabes que está el león ahí, a uno altamente emocional? Dice solamente una cosa, un pensamiento. Puede ser que haya un pensamiento y puede ser que el susto te haga tener miedo y no hay ningún pensamiento, ¿vale? Tan pronto nuestra mente le comunicó a nuestro cerebro que estábamos en peligro mortal, nuestro cuerpo respondió inmediatamente con una reacción emocional y física. Yo aquí tampoco estoy del todo de acuerdo, ¿no? Porque la mente dice que comunica a nuestro cerebro que estábamos en peligro mortal. Esto sí, por ejemplo, si estamos caminando por un sitio que hay un acantilado grande y tenemos un riesgo a caer, la mente está diciendo, cuidado, cuidado, tengo miedo, pero cuidado, cuidado, ¿no? Hay un proceso mental. Pero si voy andando y tropiezo y me caigo, evidentemente hay una emoción de susto, de miedo, que no ha intervenido ningún pensamiento, ¿no? Bien, la cuestión esta de si hay pensamiento o no detrás de una emoción, vamos a dejarla en que en ciertos casos, cuando realmente, o sea, la emoción de alguna manera es un proceso que ha evolucionado a lo largo de la vida, precisamente para salvaguardar la vida, ¿vale? Y por eso hay el miedo, el asco, aquellas emociones que hemos visto anteriormente. Pero estas emociones han ido evolucionando y al final con el ser humano interviene, y con los animales también, interviene en ocasiones la mente y se convierte ya en esa barrecha que dejan de ser emociones y pasan a ser sentimientos. Bien, ¿habría hecho alguna diferencia si el peligro hubiese sido real o imaginado? En lo más mínimo. Y esto es verdad, la mente a veces tanto le da que sea imaginario o real, la emoción surge igual. ¿Hemos soñado alguna vez que nos caíamos desde un lugar muy alto? ¿Qué sucedió? Lo mismo que sucedería si viésemos un león que nos está persiguiendo. Nuestra mente le diría a nuestro cerebro que estamos en peligro mortal. Entonces hay una reacción emocional y una física. Con toda probabilidad nos despertaríamos en pánico y encontraríamos que nuestro corazón está palpitando violentamente. Y esto también ocurre, por ejemplo, a veces despiertos que estamos viendo una película y a través de la película es algo que no está ocurriendo en la realidad y tenemos las emociones como si estuviera ocurriendo realmente, ¿no? Aunque no hay forma de probarlo, es posible que muchas personas hayan muerto mientras dormían debido a un paro cardíaco ocasionado por el sueño. Y esto es posible, ¿no? Porque el sueño a veces
Una pesadilla nos asustamos, ¿no? ¿Un sueño es real o irreal? Mientras lo estamos experimentando, seguramente diremos que es real. De la misma manera, podríamos decir que el sueño no es real porque el mismo no es más que una idea o una imagen. Ciertamente, la vida aparenta ser real. Experimentamos el nacer, el morir, los eventos dramáticos y tenemos una serie de extensas experiencias. Sentimos la felicidad y la angustia, el gozo, la pena, la esperanza, la desesperanza. ¿Es esto real o no? La vida aparenta ser real, pero es real. Que no importa, de la misma manera que el sueño fue real mientras lo soñábamos, la vida es real mientras la vivimos. Aquello dicen, la vida es sueño y los sueños sueños son. Pero bueno, sea un sueño o no, mientras vivamos la vida es real. Llegará un día en que la vida termina y la conciencia dentro de nosotros reflexionará acerca de ella, acerca de la vida que hemos tenido, como si ésta hubiese sido un sueño. La vida entonces no parecerá real, ya que ahora estamos en un estado de conciencia diferente. Dicho de forma sencilla, despertaremos un día y encontraremos que la vida fue solo un sueño. Cuando morimos y pasamos a otro estado de conciencia, ese estado de conciencia es más real, a pesar de que siga siendo sueño también, más real que la vida que ahora tenemos, que consideramos tan real. Despertaremos un día y encontraremos que la vida que tuvimos fue solo un sueño. Y dice eso suena pesimista en extremo. ¿Por qué debemos soportar el dolor y el sufrimiento como lo hacemos solo para encontrar que todo no fue más que una ilusión? Pues porque así es como funciona la vida. Esa es la manera de adquirir experiencia. Una persona que esté aprendiendo a volar una aeronave puede utilizar un simulador de vuelo con controles de imitación como parte de su adiestramiento para aprender a pilotar un avión. Esto provee la ilusión de volar, pero no es real. Una vez concluida esta parte del adiestramiento, la persona entonces toma un Boeing 777 y despega en él. Vuela por varios cientos de millas y aterriza de forma segura. ¿Es esto real? O sea, aquí lo que nos está diciendo es que despertaremos un día y nos daremos cuenta de que estábamos en un simulador. Bueno, no es más real que el simulador de vuelo, el volar con el Boeing 777 de verdad. Todo lo que experimentamos como una realidad no es más que una ilusión. Pero ello no importa, ganamos la misma experiencia. No importa si la misma proviene de algo real o imaginario. Nos estáis quedando boquiabiertos. Hay una cierta diferencia, ¿eh? Sí, hay una diferencia. Está en un simulador y aunque se la pegue no se mata. Pero cuando coge el Boeing 777 de verdad, sí, la cosa cambia completamente. Y además tiene que tener la conciencia de lo que lleva a su cargo. Sí, es aquello de que adquirimos la experiencia también con el simulador, pero claro, no es lo mismo el simulador que volar con un avión de verdad, ¿no? Pero bueno, igual que en un sueño podemos tener pesadillas y tener aventuras y seguramente incluso podemos llegar a aprender algo de lo que hemos vivido en el sueño, en la vida real ya no es una simulación, sino que es volar con el 777. Pero cuando despertemos de verdad en otro nivel de conciencia, veremos que aquello que estábamos haciendo volando con el 777 también era una ilusión. Bien, recordemos que lo único importante es la ganancia en experiencia y la expansión de conciencia.
Para lograr esto, lo que hayamos percibido como una realidad resulta ser una ilusión y ello no tiene importancia. Estaba hablando de por qué debemos soportar el dolor y el sufrimiento, ¿no? O sea, el dolor y el sufrimiento son necesarios para poder tener estas experiencias y aprender, ¿no? Dice, de modo que eso quiere decir que nunca debemos esforzarnos en la vida toda vez que esta es solo una ilusión. Ah, ¿por qué entonces no escogemos pues quedarnos quietos y no hacer nada? Pues intentemos el no hacer nada y veamos qué sucede. Podremos sentarnos por un tiempo, pero nos aburriremos eventualmente y sentiremos la necesidad de hacer algo. ¿Qué es lo que nos impele a dejar de no hacer nada y hacer algo? O sea, si no hacemos nada, evidentemente, al final necesitaremos hacer algo y nos entrará ganas de andar, nos entrará sed, nos entrará hambre. La inactividad es imposible. Al final tenemos que hacer algo, ¿no? Esta es una pregunta buena para ver realmente, qué es lo que nos impele. ¿A alguien se le ocurre? A ver, ¿qué es lo que nos impele a hacer algo en vez de nada? ¿No os atrevéis? Bueno, Clarisa, si quieres decir algo, os sigo leyendo. Sigue leyendo, luego si acaso ya hablamos. Sí, vale. Entonces, ¿qué es lo que nos impele a hacer algo, no? Pues el deseo, el impulso de vida impreso muy profundamente en todas las criaturas. Recordemos, una hormiga, un planeta, un sistema solar, un átomo de hidrógeno, todos tienen deseo. La conciencia dentro de nosotros está en movimiento sin cesar. Su naturaleza es evolucionar y nada cambiará esa naturaleza innata. Tenemos la respuesta. ¿Alguien tiene alguna otra sugerencia de por qué hacemos algo en vez de nada? Bien. Entramos ahora en el poder de las emociones. Daniel. Yo veo al deseo, pero también veo a la voluntad. La voluntad no ya tanto como una parte de la personalidad, sino al revés, como una parte de la parte más elevada del ser humano, ¿no? La voluntad también te ayuda, y la voluntad con intención te ayuda, o propósito, te ayuda a moverte, te ayuda a experimentar, te ayuda a no quedarte quieto. Esa voluntad, ¿eso puede ser deseo? Pregunto. A nuestro nivel es deseo. Que seguramente utilizamos mucho tener fuerza de voluntad y tal, pero siempre está, digamos, vinculada con el deseo. La voluntad búdica, evidentemente, es otra cosa. Bien, bueno, no sé si quieres decir algo más, Daniel. No, era una pregunta una cuestión que me planteaba. Sí, Si había deseo y había voluntad, dos cosas de alguna manera opuestas. Era la pregunta. Podemos analizar en nosotros cuando tenemos la voluntad de hacer algo, de algo que nos impele a actuar porque creemos que hay una fuerza de voluntad, y analicémoslo y veremos cómo detrás de esa fuerza de voluntad, evidentemente, hay un deseo, hay una aspiración, hay algo que nos impele. Entonces es un deseo, digamos, más poderoso que, bueno, podríamos decirle que se disfraza de voluntad, ¿no? Pero que evidentemente el deseo está ahí, ¿eh? Bien, el poder de las emociones. Aquel a quien los dioses quieren destruir, primero lo enfurecen. Hay una frase de Eurípides que dice, bueno, es esta, ¿no?
aquellos a quienes los dioses quieren destruir, primero los enloquece. Un niño estaba jugando un día con sus amigos. Él padecía de asma y siempre se aseguraba de tener a mano su inhalador. Mientras jugaban, uno de sus amigos hizo un comentario que molestó al niño. Se enfureció tanto que se quedó corto de aliento y se dio cuenta de que estaba teniendo un ataque de asma. Se apartó de sus amigos y corrió hacia su mochila en busca del inhalador. Luego de hurgar en ella, se percató de que había dejado el inhalador en su casa. Percatarse que su fuente de alivio no estaba ahí produjo en el niño un ataque de pánico, lo que resultó en un incremento en la intensidad del ataque de asma, al punto que ya no podía respirar. Perdió la conciencia, cayó al suelo y murió mientras sus amigos se reunían con ansiedad a su alrededor. Desafortunadamente, esta es una historia verídica. Para este niño, ¿cuál fue el costo de la emoción de ira? Su vida. Un arranque de emoción repentino puede matar inmediatamente, como en este caso, pero cada día sufrimos los efectos de las emociones. Cada emoción le añade su parte a la acumulación de estrés en nuestras vidas. Miremos a aquellos en nuestro alrededor que experimentan emociones fuertes y frecuentes y veremos el efecto de esto sobre su comportamiento físico. Cada vez que experimentamos un arranque de emociones, nuestro sistema inmunológico sufre. Estoy mirando el chat. Bien, dice, cada vez que experimentamos un arranque de emociones, nuestro sistema inmunológico sufre. A ver, aquí está hablando de emociones negativas, evidentemente. Hay emociones o sentimientos positivos que hacen que el sistema inmunológico se ponga más fuerte en vez de sufrir, ¿no? Un ataque de ira reduce nuestra inmunidad al punto de que somos más susceptibles a prácticamente cualquier agente infeccioso circundante. Aunque muchas cosas diferentes afectan la inmunidad, el estrés emocional también la afectará de forma inmediata y de forma adversa. Dice, ¿pero qué de las emociones positivas? ¿No serían estas provechosas en vez de perjudiciales? Las emociones son las emociones. Y sean estas buenas o malas, todas ellas conllevan un costo. Imaginemos a una anciana que tiene una condición cardíaca y que un día contesta una llamada a su puerta para encontrarse con un grupo de personas para anunciarle que acaba de ganar 20 millones de dólares en la lotería. La señora, pues, del susto, de la reacción emocional, puede ser demasiado para su corazón debilitado y podría causarle la muerte, tal y como sucedió con el niño que murió debido a una emoción de ira. Toda emoción tiene un costo. Recordemos que ninguna emoción ocurre sin que haya un pensamiento detrás. Lo pongo en cuestión, pero vaya, casi siempre tenemos algún pensamiento detrás, ¿vale? Bien, lo que dice, las emociones son las emociones y todas llevan un costo. El pensamiento, dice, es lo que origina la emoción y cada emoción tiene un componente físico. No podemos tener ningún tipo de emoción sin experimentar también una reacción física. Y esto es cierto. Pensemos acerca de esto cuidadosamente. Observemos cuando esto ocurre en la vida y veremos que es verdad. Y yo vuelvo a insistir, las negativas perjudican al cuerpo y las positivas alivian el cuerpo o le ayudan a estar bien, ¿no? Dice, uno no puede controlar las emociones enfocándose en ellas y diciendo, voy a tener el control sobre esta emoción. Las emociones se presentan de maneras muy variadas
Ellas aparecen no solo como las que mencionamos anteriormente, sino que también tenemos la necesidad del drama y la adicción a las altas y bajas de las emociones. Hay personas que son especialmente adictas a la necesidad del drama. Con frecuencia las relaciones se constituyen sobre la necesidad común por una experiencia emocional. Las cosas marchan bien por un tiempo y luego viene el aburrimiento. Así que un miembro de la pareja hará algo para crear un drama. El otro reacciona y ambos retornan a la felicidad. ¿Vale? Esto nos suena a casi todo, ¿verdad? Que sí, José Antonio. Qué bien cuando hacemos las paces, ¿no? Bueno, pues yo diría que hay que huir de los dramas emocionales y estar bien sin necesidad de estos dramas y sin que sobrevenga el aburrimiento. Se puede hacer en una relación sin que haya ese aburrimiento. Bien, muchas parejas provocan peleas de forma regular porque son adictas al ciclo de pelear y reconciliarse. La reconciliación siempre es genial. Les encanta la montaña rusa emocional, ya que, según la pareja, sin ella la vida no tendría sentido. Sí, es cierto, hay personas que necesitan estas escenas porque les da, es como la guinda del pastel, ¿no? La mayoría de la humanidad está adicta a esta montaña rusa emocional. La buscamos en las películas, en los conciertos, en las peleas de boxeo, en las carreras de autos, en las relaciones personales, en los comerciales de televisión y en miles de otras situaciones. Si no tenemos drama suficiente en nuestras propias vidas, lo buscamos en las vidas de las celebridades o personas conocidas. Y seguramente es por esto que hay esos programas de televisión que tienen tanta audiencia, donde están estos famosos que están peleándose o buscando, hablando de sus experiencias personales, de que han dejado al novio, de que ahora tal, de que, en fin. Y son quizás los programas televisivos que más se ven, al menos en nuestro país. Y estoy hablando, por ejemplo, de Telecinco, ¿no? Vas a cualquier bar y está Telecinco puesta. El sufrimiento que los humanos experimentamos se debe a nuestra adicción por las emociones. Aunque muchas personas dicen disgustarle, que no le gusta el drama emocional por el sufrimiento que esto conlleva, aún el sufrimiento es parte de la adicción. Si no fuera por el sufrimiento, ¿cómo entonces podría experimentar el júbilo? Sin la desdicha, ¿cómo podrían conocer la felicidad? No podemos tener las altas sin las bajas, pues hemos de conseguirlo. Hemos de conseguir no ir de aquí para allá, ¿vale? Hemos de conseguir vivir sin ese drama emocional que parece que nos hace vivir o nos hace estar más vivos, ¿no? Esta es la naturaleza de las emociones y es por eso que constituyen una adicción tan poderosa. Reaccionamos físicamente de manera muy fuerte a ellas y esto nos hace sentir que estamos vivos. Pregunta, ¿de modo que usted está diciendo que si yo no estoy preparado para controlar mis emociones, entonces estoy condenado a sufrir? Eso no parece justo. Esto no tiene nada que ver con que sea justo o no. Sencillamente es la forma en que la vida funciona. Si no hubiese consecuencias a nuestras acciones y pudiésemos envolvernos en emociones sin esperar los resultados, ¿qué sucedería? En primer lugar, nos sentiríamos sin vida, como si en ella no hubiese nada de valor. Además de esto, no habría motivo alguno para querer cambiar nuestros hábitos de vida. El resultado negativo de las emociones
es lo que nos impele a buscar un tipo de deseo más elevado que sirva como nuestro ímpetu en la vida, sustituyendo así a las emociones. El resultado negativo nos impele a buscar un tipo de deseo más elevado que sustituya a estas emociones, ¿no? Pocas personas están listas para poder dejar ir las emociones. Primero que todo porque ellas no tienen nada con qué sustituir. Bueno, alguien no sé si quería hablar. Dice, pocas personas están listas para dejar ir a las emociones, primero que todo porque ellas no tienen nada con qué sustituirlas. Y en segundo lugar porque todavía quedan muchas lecciones por aprender en la fase actual de vida en que se encuentra, en que nos encontramos. No es de ayuda tratar de pasar a la próxima fase demasiado rápido. Lo mejor que se puede hacer es reconocer que estamos motivados por nuestras emociones, si este es el caso, y entonces ser conscientes que en algún punto, sea en esta vida o en otra, eso dejará de ser así. Observemos nuestras emociones con cuidado. Examinemos las mismas y los resultados que provocan en nosotros y en aquellos a nuestro alrededor. Veremos que algunas personas utilizan las emociones para controlar o manipular a otros. Muy usual. Con toda probabilidad conocemos a alguien que utiliza la ira como un soplete, blandiéndolo de forma amenazante hacia cualquiera que se cruzase en su camino o cuestionar sus motivaciones. Por ejemplo, los narcisistas. Las emociones son armas muy efectivas. Las personas caminan con suma cautela alrededor de aquellos que son inestables emocionalmente. Raras veces las emociones son puras emociones, es decir, por lo general hay una combinación de varios sentimientos que surgen al mismo tiempo. Si alguien nos dice algo y nos ofendemos por ello, no solo estallaremos en ira, sino que habrá algún grado de odio dirigido hacia la persona que hizo el comentario. Este odio puede ser relativamente leve o moderado, pero podría ser lo suficientemente fuerte como para que estemos tentados a hacerle daño a la persona si pensásemos que podemos quedar impunes. Muchas veces la ira viene acompañada de violencia. Toda emoción está dirigida hacia el objeto, por lo general una persona, o hacia nosotros mismos. Nosotros nos violentamos, sentimos que estamos siendo atacados, que hemos sido lastimados o minimizados por otra persona. Por lo general presumimos que las reacciones de la otra persona tuvieron la intención de hacer daño, y en raras ocasiones nos detenemos a considerar que todos nosotros decimos y hacemos cosas que pueden ser percibidas como que son motivadas por intenciones maliciosas, pero que en realidad son producto simplemente de una falta de conciencia. Así, por lo tanto, ojo con lo que suponemos. Vamos a entrar en otro capítulo, en otro tema de la lección esta, que habla de la clarividencia. Prácticamente poco más va a hablar de las emociones. Si queréis, podemos dejarlo aquí, queda media hora, y continuar la lección el próximo día, el día 18, dentro de 2 martes. Y si queréis, pues eso, abrimos para hablar, para preguntar, para sugerir, para opinar acerca del tema de las emociones, con la pregunta esta: ¿son amigas o enemigas? ¿Os parece? Y así continuamos el próximo día. Haremos un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora y continuaremos con el tema de clarividencia, evidentemente enfocada sobre todo en quienes pueden ver las emociones, ¿no?
Bien, pues en todo caso dejo de compartir y pues os toca a vosotros ahora hablar. ¿Qué pensáis? ¿Las emociones son amigas o enemigas? Venga, José Antonio. Sí, eso, hola. A ver, yo soy, después de oír y ver todo esto, es evidente que yo soy una persona súper emocional. Hoy he pasado por los dos extremos. Uno, recibir una llamada telefónica donde me dicen, donde dije Diego. Claro, me cabré. El resultado aquel comentario fue ira. Ira y claro que yo tengo la suerte de que tengo a Maite al lado y eso se apaga, se suaviza un poco, ¿no? Pero sí, sí, fue una emoción, fue un impacto. Yo no sabía lo que iba a percibir por teléfono, me llega la información, me cabreo y me enfado. La cuestión queda aquí. Pero es que luego hoy, mucho más tarde, encuentro a una persona, le pregunto cómo está, me dice, me da una muy buena noticia. A ver, la pregunta tenía intención de saber cómo está. Y la información que me da ha sido maravillosa. Ha sido un momento, una emotividad de aquella, una alegría, por cuando me dice, estoy bien, dejo un tratamiento, no sé qué y tal. Ah, ostras, eso es una maravilla. Eh, cada vez que hago algo, cada vez que pienso algo, en todos los momentos siempre recibo una emoción. Soy emocional, muy potente, tengo una emocionalidad muy potente, absolutamente para todo, para lo bueno y para lo malo. Y eso no sé exactamente, creo que son amigas o enemigas. Yo no sé, yo supongo que cada uno de nosotros debe tener emociones amigas y enemigas. No lo sé, pero que realmente me cuesta situarme en un plano de uniformidad. Estoy saltando continuamente de un lado para otro. No sé cómo arreglar eso. Y a ver si con el tiempo me ayudáis a hacerlo, ¿verdad? Muy bien, José Antonio, gracias por la sinceridad. En todo caso, luego comentamos este ir y venir. Tú estás en el péndulo, abajo de todo, Abajo, abajo del todo. abajo del todo, girando el pelo, el poco pelo que tienes, se te va volando de aquí para allá. Sí. Bien, Patricia y luego Daniel. Sí, una pregunta. Estas emociones pueden repercutir en nuestra salud, ¿no? Si no son bien canalizadas, porque hasta donde tengo entendido, somatizamos en cierta manera esas emociones que no son realmente liberadas en nuestro organismo. Entonces, como decía anteriormente la persona que habló, obviamente estamos en pensamiento vaivén, ¿no? Entre lo alto, lo bajo y pues al final de cuentas, día a día, tenemos emociones todo el tiempo de esa manera. Entonces, por eso enfermamos y por eso debemos equilibrar este tipo de emociones. Gracias. Cierto, Patricia. En todo caso, lo mismo que le he dicho a José Antonio, luego comentamos el tema este de somatizar las emociones. Daniel. Sí, yo con el tema de las emociones es que las veo como necesarias, por lo menos en este plano de conciencia, ¿verdad? Porque son un medio de comunicación. El ser humano es un ser social, necesita del otro. Entonces, a través de las emociones, es verdad que las emociones necesitan al cuerpo, porque el cuerpo es como se manifiestan las emociones, a través de la voz, a través de la expresión, a través del gesto. Son maneras de que el otro puede captar mis emociones y son necesarias para evolucionar nosotros, porque la emoción del otro la tengo yo también. Entonces, darme cuenta de que aquella emoción puede estar en mí me puede hacer reaccionar de una manera de controlarla o por lo menos comprenderla o intentar comprenderla, intentar
buscar la parte positiva de esa emoción que veo en el otro porque sé que la tengo yo. Yo las veo como amigas porque son necesarias para la evolución nuestra en este plano de conciencia. Esa sería mi aportación o por lo menos mi visión de cómo veo yo las emociones. Y por otro lado se ha hablado aquí también de que el dolor y el sufrimiento. Yo siempre había oído que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Posiblemente no estemos en ese punto en el que lo convirtamos en opcional, ¿no? Pero quizás el trabajo sea ese, ¿no? Eliminar el juicio, eliminar pues la respuesta automática, como dices tú, Ramón, intentar controlar esa respuesta automática, ese juicio que nos sale inmediatamente sobre el otro, que es un espejo, como estaba diciendo, y que me parece que en ese sentido hay mucho trabajo todavía que hacer en cuanto al sufrimiento. En cuanto al dolor, no, porque el dolor viene, es la vida. El dolor sí que entiendo que es la vida, pero el cómo me tome yo, el qué, lo que pasa, el cómo me lo tomo, eso sí que puede hacerme cambiar o transformarme y no reaccionar de una manera pues, animal o de una manera más emocional, por decirlo así, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias, Daniel. Sí, vamos a ver. Las emociones. Yo diría que tanto son amigas como enemigas. Eh, Hay emociones que son necesarias, por ejemplo, el miedo, la reacción de miedo es necesaria para salvaguardar la vida, y hay otras emociones que igual no son tan amigas, no son tan necesarias. Lo que decía antes Patricia, las emociones se somatizan. Cada emoción que tenemos está viendo digamos, hormonas, neurotransmisores que están sucediendo en nuestro organismo, y algunos de ellos están beneficiando al organismo y otros están perjudicando al organismo, al sistema inmunológico y tal. Por ejemplo, las que consideramos negativas, evidentemente están perjudicando al organismo, y las que consideramos positivas seguramente lo están beneficiando. Cuando decimos positivas, ojo, porque hay seguramente emociones que podemos considerar positivas que son un bombardeo de adrenalina que tampoco es que sea tan bueno, ¿no? O sea, yo lo que me refiero es que todo con moderación, tanto las negativas como las positivas. Hay algunas que son amigas y necesarias para salvaguardar la vida, que han sido necesarias en el proceso evolutivo de la vida, y hay otras que son evidentemente positivas. Ahora bien, el tema del sufrimiento, como decías, Daniel, el sufrimiento está vinculado con la emoción, porque si no hubiera emociones si no hubiera pensamiento vinculado con la emoción que rechazan algo que ha ocurrido, no habría sufrimiento. En el momento que hay un rechazo, evidentemente hay una emoción también, un sentimiento, evidentemente entonces es cuando aparece el sufrimiento. O sea, la interpretación de algo que no me gusta y lo llevo conmigo y por eso sufro, ¿vale? Entonces, la cuestión sería, en vez de estar como José Antonio, que está ahí abajo en el péndulo moviéndose de un lado para otro, o sea, las emociones y los sentimientos los vamos a tener, pero otra cosa es que estas emociones y sentimientos se hagan los dueños de nosotros. Si me enfado por cualquier cosa y automáticamente reacciono con enfado y tal, o sea, esa emoción se está apoderando de mí, se está adueñando de mí. La idea es que estas emociones, la palabra controlar no me gusta, pero yo diría que hay quizás la forma de educar al organismo para que la emoción no se manifieste tan fuerte que nos desequilibre. O
sea, yo puedo estar haciendo algún tipo de trabajo para que las emociones no me perturben o no me perturben demasiado, intentar estar en mi centro, pero no solamente las emociones negativas, como puede ser el enfado o la ira, sino también incluso las positivas. Tampoco se trata de que una emoción positiva me desequilibre y, qué bien, tal. No, tener las cosas en su justa medida e intentar estar en nuestro centro, y en la medida que podemos gestionar estas emociones, o sea, no dejar de sentirlas. No nos vamos a convertir en personas que pasamos de todo, que somos indiferentes y que nos da igual lo blanco que lo negro. No, las vamos a sentir, pero estas emociones tendrán una influencia en nuestro organismo moderado y no nos van a desequilibrar. O sea, yo puedo tener una enorme, una noticia estupendísima y, bueno, alegrarme, pero alegrarme con moderación, pero no andar saltando por aquí, jaja, y qué bien, y contándoselo a todo el mundo, tal. Y la negativa lo mismo. Alguien se mete conmigo y me dice no sé qué, bueno, pues es su idea, no, yo soy quien soy, no tengo por qué hacer caso a lo que me está insultando. Si me enfado y reacciono, no solamente le estoy dando el placer de que su insulto está teniendo éxito, sino que encima estoy perjudicando mi propio organismo con el enfado. O sea, se trata de aprender a educar las emociones, a que no nos desequilibre. Y seguramente el año que viene, en curso próximo, igual hago algún seminario o algún curso hablando del tema este más en profundidad, de las emociones y los sentimientos, porque creo que es algo muy importante a nuestro nivel, ¿no? Y tú, José Antonio, evidentemente no puedes faltar a la clase. Clarisa. Sí, uno de los trabajos más importantes que tenemos que hacer todos, cada quien lo habrá de hacer, cuanto antes empecemos tanto mejor, es dejar de valorar, dejar de dar importancia a infinidad de cosas y cuestiones y sucesos que no tienen ninguna importancia, nada más que nosotros hemos aprendido a etiquetarlo todo. Y se nos ha dicho que si, por ejemplo, ahora por poner ejemplo muy tonto si queréis, pero no tan tonto, se nos ha dicho que si nos dicen que qué guapo estás, te tienes que poner contento porque eso es bueno. Pero si nos dicen que eres como el culo de una olla, ¿sabéis lo que es el culo de las ollas antiguas que se tiznaban por el carbón? No eres nada, eres como el culo de una olla. Eso es un desprecio tan horroroso que vamos, que nosotros nos tenemos que enfadar hasta no poder más. Pero todas esas son cuestiones que han venido de fuera y nos las hemos ido aplicando y nos las hemos hecho nuestras. Así hay infinidad de cosas, las podemos ir repasando en nuestro interior. Eso es lo que nos mueve, lo que nos hace estar todo el tiempo de un polo al otro polo. Ahora sí, porque la cosa va medio bien, pues qué contento que estoy. Y porque me han dicho no sé qué, qué desgraciado que estoy o qué enfadado que estoy. Hemos de aprender a dejar de valorar, de dar importancia. Hay muy pocas cosas que tienen importancia en la vida y solo son aquellas que afectan al desarrollo de la conciencia. Por ejemplo, y voy a poner un solo ejemplo para que nos demos cuenta, que desde fuera una persona o un grupo de personas, un estamento de la clase que sea, vengan y nos obliguen a coger un arma e ir a matar personas. Eso es de conciencia. Y ahí hay que decir que no, si es que tenemos esa conciencia en ese momento, decir que no, caiga lo que caiga. Si no tenemos la conciencia desarrollada, cogeremos el arma e iremos, que es lo que hace casi todo el mundo. Es decir, yo soy un mandado.
Bueno, pues esa es muy poca conciencia desarrollada, queridos hermanos. Cuando alguien tiene una conciencia más desarrollada, dice, no, no voy. Pero la tiene más desarrollada, pero no tanto. Y entonces dice, bueno, pero es que si no coges el arma y vas, te matamos. Y entonces dice, ah, pues voy. Pero si la tiene un poco más desarrollada, dice, pues aunque me mates, no voy. Pero entonces le dicen, pues te matamos a toda la familia aquí mismo. Y entonces dice, pues voy. Pero el que la tiene totalmente desarrollada, dice, no voy. No voy a coger un arma para matar otros seres, porque esos seres son hijos, tan hijos como los míos. Para eso hay que tener una conciencia muy desarrollada, ¿verdad? Pero hemos de empezar con lo que tenemos ahora, que le damos importancia a una cantidad de tonterías enorme. Hablo en general, por supuesto, que yo no sé a las que le dais importancia a cada uno de vosotros, por supuesto, ¿no? Pero en general, claro, todo esto hemos de dilucidar. ¿A qué se le llama el discernimiento? Dilucidar, discernir, ver, darnos cuenta. Esto no tiene ninguna importancia, esto solamente afecta a mi personalidad. No me están obligando a que vaya a hacer nada contra la conciencia. Bueno, Sí, hay más claro. cositas y otro día ya las trataremos. Clarisa, evidentemente has puesto un ejemplo, yo creo que para todos nosotros muy difícil, muy difícil de tomar esa decisión No, que tú no, decías. no, Pero sí, hombre, sí, la del arma es porque veamos la diferencia en los sí, estadios sí, de conciencia. claro, Evidentemente, nosotros la claro, mayoría de cosas que nos ocurren en el día a día, no nos afecta la conciencia para nada, nos afecta la personalidad y no claro, tienen ninguna importancia. claro. Uno sabe quién es, sabe lo guapo, lo feo que es, sabe si es más o menos inteligente, o se lo cree, ¿no? Pero claro, si viene alguien y te dice, oye, qué listo que eres, eh, bueno, pues vale, es tu idea, ¿no? Yo sé lo que soy, o creo saber lo que soy. No tengo por qué alegrarme. Vale, en todo caso le doy las gracias por lo que piensa de mí y ya está. Si viene y me dice, mira que eres idiota, pues pues lo mismo, es su percepción. Yo sé lo idiota que soy o lo listo que soy, yo Qué creo, bueno. pero no tiene por qué la otra persona enfadarme porque me ha dicho idiota. Bueno, él es su percepción, él me ve así, pero yo sé lo que soy. No soy más idiota porque me haya dicho idiota, ni soy más listo porque me haya dicho listo. Ahí está. Entonces, es aquello de aprender a gestionar estas emociones, aprender a que las circunstancias de la vida las interpretemos de forma correcta, de forma bien, y no las interpretemos de forma siempre que nos está haciendo sufrir. Y no, o sea, algo que ha pasado en un momento, o sea, un cervatillo, que viene un león, se asusta y sale corriendo y cuando se ha ido el león, ya está, el cervatillo vuelve a su vida normal. Nosotros no. Nosotros pasa algo que no nos ha gustado y ha sido un momento que ha pasado algo y lo arrastramos todo el día o toda la semana o, en fin, Porque lo hemos pues etiquetado, le hemos dado una importancia y un valor, claro, lo hemos grabado tanto a nivel emocional, cama, como a nivel mental, manas. claro. Nos damos cuenta de esto, de que tenemos que las circunstancias de la vida son las que son. ¿Podemos hacer algo? Hagámoslo. No podemos hacer nada, aceptémoslo. Eh, igual no nos gusta, pero bueno, eso no tiene por qué. Cuando estoy sufriendo por algo que rechazo, incluso pierdo la capacidad de razonar correctamente. Sí. O sea, hay que mirar de estar en nuestro sitio de forma equilibrada, que nada nos desequilibre.
o que nos bambolee lo menos posible, José Antonio. No ir de allá para acá, ¿vale? Y sobre todo, las emociones estas negativas tan fuertes, tenemos que aprender a gestionarlas. Tenemos que aprender a gestionarlas y está en nuestra mano. O sea, las emociones es imposible quizás dejar de sentirlas, pero sí es posible aprender a gestionarlas, a que no nos desequilibren, a que no se apoderen de nosotros. Esto es lo que tenemos que conseguir. ¿Cómo se nos ha quedado el cuerpo, hermanos? Bueno, si os digo algo feo, ¿os vais a enfadar? Yo sí. Guapos y guapas. Ah, Bueno, no, la verdad es que estos temas del control de los pensamientos y el control de las emociones, la gestión del pensamiento y de las emociones, es algo muy interesante en lo que tendríamos que insistir y aprender a llevarlo de otra manera a como lo llevamos. En el grupo de Bhakti envié un vídeo muy interesante donde una científica se dedicaba a la neurociencia, hablaba sobre el efecto de la respiración en la meditación, el efecto de Muy la bueno, muy respiración bueno, muy interesante. en el cerebro y en las emociones. Y, o sea, está justamente diciendo lo mismo que hace miles de años está diciendo la espiritualidad. O sea, poco a poco la ciencia va ratificando todo aquello que históricamente el ser humano ha descubierto, seres iluminados, seres muy avanzados, han descubierto el tema de la respiración, el tema de la meditación, en fin, un montón de cosas que la ciencia está descubriendo que realmente funciona. Y es así. Y esta neuróloga en este vídeo, eh, mirar en los que no lo hayáis visto en internet, eh, los efectos de la meditación en la mente o algo así, ¿vale? Y de verdad que es curioso, a veces necesitamos para creernos algo una ratificación y en ocasiones cuando la ciencia descubre algo, de alguna manera es como la ratificación que nosotros quizás no podemos ver, no podemos ratificar, pero nos la creemos, ¿no? Pues es así, o sea, la ciencia está ratificando todo esto que estamos estudiando, la ciencia lo va ratificando día tras día. Y en cosas, cuando en la doctrina secreta se habla de vibración y de ciertos aspectos muy, muy metafísicos, la ciencia está descubriendo que realmente el mundo funciona así. Lo que pasa es que los científicos no quieren meterse en estos temas, digamos, filosóficos, espirituales, y ellos, bueno, lo interpretan a su manera, pero está coincidiendo un montón de cosas, la ciencia moderna, con lo que estudiamos nosotros en teosofía. Bueno, pues, ¿qué más, amigos y amigas? Pues más nada. Más nada. Observar, darse cuenta, Darse cuenta, reflexionar, estar atentos, discernir, rectificar. sí, discernir, desapego. o tener una mente en su casa. Sócrates decía que una vida no examinada no merece la pena. Realmente, una de las cosas importantes que podemos hacer es gestionar, analizar el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Incluso eso, este regalo lo estoy haciendo de forma total y absolutamente desinteresada. Pues mira, en el fondo hay aquí un yoyito que está diciendo, pero qué bien, así me querrás. Y, Bueno, rectificarlo. Si uno se da cuenta, pues hay que darse cuenta. es cuando puede rectificarlo. Tenemos que darnos cuenta y aprender. Porque dándonos cuenta es cuando podemos decir,
A ver si la próxima vez lo hago de diferente manera. Bueno, pues amigos, os espero en este curso el día 18 para acabar el capítulo. Y bueno, pues Y yo os espero el jueves. el jueves Clarisa, ¿vale? Venga, pues hasta Adiós siempre. a todos. Luego. Un abrazo para todos.